Una radio con propósito. Una radio con visión. Una radio para todos. El Libertador, 1210 AM. Cada libro es una puerta a un universo real o imaginario. Cada autor un creador, un artífice, un mago. Libros, autores, lugares e historias los descubrirás en Para viajar lejos. Con la profesora y escritora María García Marichal. Continuamos en Punto de Partida, como todos los martes, tiempo de literatura, con la columna Para viajar lejos, aquí en Radio El Libertador, la 1210 AM, y bueno, también aquellos que nos siguen por los distintos canales, tanto YouTube, Facebook, Twitter o Instagram, donde pueden encontrar todo el contenido. ¿Cómo estás, María? Muy bien, ¿y tú, Carlos? ¿Cómo está la audiencia? Un gusto tenerte con nosotros como todos los martes para hablar de algún distinto autor, y venimos a un ritmo, muy rara vez hemos repetido algún programa, algún martes. Creo que este año solamente 2, porque es impresionante, venimos a un ritmo impresionante. Y a mí me encanta porque lo que he reflotado, lo que he vuelto a leer, lo que he indagado, lo que he aprendido con este programa, imagínate, para mí es una genialidad y es un placer además de eso. Bueno, y aquellos que se quieren comunicar con nosotros, 091 99 1210 a través de WhatsApp y también de Telegram. 091 99 1210 si estás fuera del país, porque sabemos que hay gente que nos escucha fuera del país, más 598, entonces se pueden comunicar con nosotros. Y si quieren hablar de algún autor, si quieren corregir algún error, por supuesto, lo pueden hacer a través del teléfono o si no en los comentarios, sino de nuestras redes sociales. Levanto la mano como hacían mis alumnos. Fe de ratas, pero de hace mucho. ¿De hace mucho? De hace mucho, cuando trabajamos a Sorín. Sí. Yo dije que Waldo, cuando hablaba de los ojos Waldos de los pajaritos, sí, era verde. No, Waldo es amarillo. Ajá. Glauco es verde. Lo que pasa es que a Sorín era tan impresionante la cantidad de adjetivos que usaba que yo no me acordaba mucho de Waldo y Glauco. Y bueno. Waldo, amarillo. Bueno, fe de rata ya hecha. Por supuesto. Bien, aclaraciones. Imagínense. Y aquellos que quieren corregir, por favor. Acá estamos abiertos a las correcciones. Está para eso. Y si quieren sugerir alguna página también, háganlo también, con la verdad que no se va a censurar, no se le va a cortar. Al contrario, nos encanta. Nos encanta. Siempre sumamos. Yo ya hago mi colaboración. Si pueden ver un canal de YouTube que se llama Raíces de Europa, se los recomiendo. Mírenlo. Lo he visto. Descúbranlo y van a ver, es muy bueno. Lo he visto. Yo recomiendo otra cosa que me encantaría que vieran, de la Deutschland Television, de la televisión alemana. Sí. De cazadores a agricultores, son 2 documentales complementarios. De cazadores a agricultores y el otro es Testigos de la Eternidad. Trata sobre los menires y los dólmenes en Europa Occidental y Central. Son 2 documentales maravillosos de la televisión alemana. Y vos dijiste el canal se llama Raíces de Europa. Ese en YouTube lo van a encontrar. Es muy especialmente aquellos que le gustan la parte antigua, Egipto o Grecia antigua, mitología. Muy bueno. Bueno, imagínate esto que te estoy diciendo de los dólmenes y menires, ¿no? Del neolítico. Sí. Bueno, también para aquellos que estudian la Biblia y aquellos que estudian las culturas orientales, vamos a decir, orientales no, judeocristianas y eso. Bueno, también ahí van a encontrar muchas. Qué lindo. Precioso. Yo he visto algunos programas. Sí, bueno, ¿por dónde vamos hoy, María? Ahora quédense con nosotros, pero después cambia. Después sí. Bueno, hoy voy a empezar con un poema. Con un poema. Hoy vamos a empezar al revés. Al revés. Hoy empezamos con un poema. Seguramente muchos lo conocen. El vidrio negro. El cono de la lámpara me pone a foco, más cerca, más nítida. Me veo y me ven. La imagen con fantasma ajustará sus círculos y no sé si cubrirla ya con un paño de lágrimas. El recuadro de una silla enmarca la lluvia sobre el vidrio negro. El árbol en lo oscuro
inclina del otro lado sobre mi hombro su brillo cubierto de hilos. La ventana es un ojo, un dragón de tinta. Esa torcaza colgada a mis espaldas proyecta una espiral amarilla y mostacillas de fósforo le queman las alas. Se repite. El vidrio negro nos envuelve malignamente. La ventana es una célula encapuchada, una mirada fotográfica, un revólver. El cono de la lámpara me pone a foco. Está sentada vestida de rojo escribiendo, mira de vez en cuando la ventana. La lluvia sobre el vidrio negro le apuntan. Es un blanco perfecto. Amanda Berenguer. Muy bien. Y hoy vamos a hablar de esta gran poeta perteneciente a la generación del 45, la generación de los grandes escritores uruguayos, y que también fue homenajeada en el Centro Cultural Carlitos de las Piedras. Y me voy a basar en el trabajo que el grupo de amigos de Carlitos, al que pertenezco, construyó para esta grande. Una poeta que renovó la poesía, muchas veces muy valorada en el exterior y poco conocida. Cosa que pasa a veces por estos lados. Es bastante común y yo creo que en todos los lados. En todos los lados. Amanda Berenguer nació el 24 de junio de 1921 en Montevideo y falleció también en Montevideo el 13 de julio de 2010. Estuvo casada desde 1944 con el poeta y narrador José Pedro Díaz, también muy buen escritor, con quien tuvo un único hijo, Álvaro Díaz Berenguer, que es médico internista. Amanda y un grupo de artistas que después se fue ampliando a medida que otros jóvenes se fueron incorporando, entre los que había escritores, músicos, críticos literarios y críticos de arte, se reunían en el Café Metro, que se ubicaba en la calle San José y Iselmar Michelini, antes que se llamaba Cuareim esa calle, y confrontaban ideas, participaban de polémicas, conversaban, se nutrían, como debemos hacer todos, dentro de lo posible, ahora que podemos volver a Antes se veía mucho eso de juntar personas de distintas artes, ¿no? Pintura, literatura. Exacto. Y ahora no se ve tanto, ahora está más como fragmentado, Exactamente, pero esos núcleos que vos decís eran muy fermentales. Y este fue el inicio de una de las más importantes generaciones de artistas de Uruguay y de Iberoamérica toda, e incluso de lo que es a nivel universal, ¿no? Bueno, teorizaban sobre filosofía, literatura, todas las formas de arte, y en ese colectivo, en esa primera parte de este grupo, tenían una consigna: no hablar de política. A medida que fue... Eran inteligentes. Eso fue muy sarcástico. A medida que los jóvenes fueron entrando, cambió el perfil del grupo, por supuesto. Suele pasar. Pero en este momento, no. En ese ámbito de café fue gestándose nada menos que esa generación, la generación del 45, integrada por la propia Amanda Berenguer, Liber Falco, Carlos Maggi, José Pedro Díaz, Felisberto Hernández, de quien ya hemos hablado, y en un principio otros intelectuales. Luego se abrió hacia los que eran más jóvenes en ese momento, ¿no? Esta generación que se abrió y creció y se nutrió de otros escritores, de los que ya vamos a nombrar y que por supuesto muchos de nuestros oyentes conocen, impactó muy fuerte acá en Uruguay, pero impactó muy fuerte también en Latinoamérica. Fue muy, pero muy poderosa la creación de esta generación. Como no había editoriales en esta época en el Uruguay, ¿qué hacían? Ellos diagramaban sus propias obras, las llevaban a la imprenta, las hacían imprimir y después las distribuían en las librerías. Hasta que, justamente, Amanda Berenguer y su esposo, José Pedro Díaz, compraron una prensa y material tipográfico e hicieron su propia imprenta. Se llamaba Ediciones de la Galatea. Y allí empezaron a editar sus propias obras y las de sus compañeros, ¿no? Sus compañeros de generación. Es interesantísimo ver esto, cómo trabajaba esta gente, haciendo además otras cosas, ¿verdad? Solo un escritor sobresalía en ese momento y los miraba como, digamos, como si fuera el abuelo, a pesar de que era muy joven. Estamos hablando de Juan Carlos Onetti. Juan Carlos Onetti ya había impactado muy fuerte en el plano internacional.
Era conocido en España, era conocido en muchos países europeos, porque sus obras se habían traducido, y era conocido en toda Latinoamérica. Entonces él se mantuvo, más allá de que pertenece por edad y por todo lo demás, se mantuvo más al margen, digamos, mirándolo con cierta condescendencia. Como el Padrino. Algo así, como un padrino, exactamente. Exactamente. Él ya había publicado El Pozo, fíjate, ni obras, que había publicado Tierra de Nadie y Para esta noche. Y en 1962, bastante más adelante, recibió el Premio Nacional de Literatura y en el 80 el Premio Cervantes. Estamos hablando de un gigante, ¿no? Bueno, El Río, en 1952, estamos hablando de las obras de Amanda Berenguer. El Río, Contracanto, de 1961, Quehaceres e Invenciones, de 1963, Materia Prima, del 66, Declaración Conjunta del 67, Composición del Lugar, del 76, La Identidad de Ciertas Frutas, que está interesantísima, del 83, Los Signos sobre la Mesa, La Dama de Elche, del 87, que a mí especialmente me encanta este poemario, La Estranguladora, fíjate qué título, Sí. Constelación del Navío y La Cuidadora del Fuego, esta última es de 2010, fue antes de fallecer, son las obras más destacadas, pero no las únicas de Amanda Berenguer. Era una poeta sumamente renovadora. Era una mujer que experimentaba con la poesía. Experimentaba desde cómo escribir, viste, por ejemplo, en El Vidrio Negro. En El Vidrio Negro, que fue como yo inicié esta conversación contigo, ella se mira a sí misma, mira su reflejo en Una noche de lluvia. Era un experimento interesantísimo lo que hacía, ¿no? Era una mujer muy, muy particular. Si vamos a ver qué pasó con la generación del 45, qué la caracterizó, no nos olvidemos que empiezan a aparecer entre 1945 y 1950, está considerada como la más prolífica de todas las generaciones de artistas uruguayos. Fue un movimiento estético y artístico y que cambió el paradigma de lo que era la literatura y el arte uruguayo hasta ese entonces, que era bucólico, era campesino, se fundamentaba en el paisaje de afuera de la ciudad. Entonces la ciudad, para los artistas, estaba olvidada. ¿Qué hace la generación del 45? Hace un arte de tipo urbano y montevideano, porque después se van a sumar Mario Benedetti, Sí, claro. y toda esa ilustre camarilla, ¿no? de escritores y de otros artistas, pintores, etc. Entonces, cambia el estilo, cambia el gusto, cambia el paradigma y cambia el medio que aparece en el poema, en la narración, en la novela. Empieza la ciudad, el medio urbano, con todo lo que eso tiene de bueno y de malo. No nos olvidemos que hay una migración del campo a la ciudad impresionante ya en esta época. En los años 50 va a ser un sangrado de gente del campo a la ciudad, un crecimiento notorio de los cinturones de pobreza, un aumento extremo de la población de la ciudad de Montevideo, que ya era macrocefálica. Tenemos un país macrocefálico, lo es hasta ahora, pero en ese momento es así, impresionante. Muy marcado. Muy marcado. Entonces, claro, ellos comienzan a poner en tela de juicio. Y también cambia el paradigma de cuando se reunían en el café. Antes no se podía hablar de Claro, política. Ahora la política está a la orden del día, porque la sociedad ha cambiado. Entonces, es todo una transformación interesantísima. Ya no es la Suiza de América. Estamos hablando de un país que está muy fragmentado, que tiene un campo sumamente pobre y que tiene cinturones de pobreza en la ciudad. Entonces, todo esto hace que empiece a haber una inquietud política y una inquietud social muy importante. La economía cada vez estaba más orientada a los servicios, la sociedad en proceso de cambio, las ciudades con una población en crecimiento, y esto va a determinar justamente esos cambios, ¿no? Para el ensayista y crítico literario Ángel Rama, hay dos etapas en este proceso. Una más internacionalista, con una mirada hacia los autores europeos y estadounidenses del 40 al 55, hablo de la generación del 45, y a partir del 55 mucho más latinoamericanista, nacionalista y plenamente militante. Es decir, según Ángel Rama, nosotros tenemos una generación del 45 que se va viendo lo que va pasando en un país que cambia, en una sociedad que se transforma, en una economía que va, digamos, quebrándose entre el 40 y el 55.
pero desde el 55 en adelante ya empiezan a militar. Y ahí comienza el cambio, Claro. incluso a nivel de la poesía, de la narrativa, de todo tipo de arte. Dentro de los más conocidos tenemos a Carlos Maggi, Manuel Flores Mora, Ángel Rama, Emir Rodríguez Monegal, José Pedro Díaz, Amanda Berenguer, Mario Benedetti, Ida Vitale, que aún la tenemos con nosotros, Idea Vilariño, Liber Falco y otros más. Estamos hablando de autores de muchísimo prestigio. Es una poeta, Amanda Berenguer, renovadora, original y dramática, con una poesía muy poderosa y muy fuerte. Hay mucho miedo a morir, en contraposición con el amor a la vida. Ella ama la vida, desde la vida cotidiana hasta la vida fuera de la casa, la vida de la pareja, la vida en general. Pero hay miedo a la muerte. Y es una poeta de experimentación. Incluso hay en 1986 un reencuentro de poesía, se llamó, que organizó la Universidad de la República, y en el cual ella pudo leer algunos de sus poemas, porque se trabajaba justamente con la poesía experimental. Hay muchos poemas preciosos de Amanda. A mí me gusta mucho este. Me siento muy identificada con este. Se llama Tareas Domésticas. Pero yo también me siento identificado con bueno, ese, ¿eh? ¿viste? Entonces vamos a leerlo. Pero con el título. Tareas domésticas. Sacudo las telarañas del cielo desmantelado con el mismo utensilio de todos los días. Sacudo el polvo obsecuente de los objetos regulares. Sacudo el polvo de astros. Cósmico abatimiento de siempre, siempre muerta caricia cubriendo el mobiliario terrestre, sacudo puertas y ventanas, limpio sus vidrios para ver más claro, barro el piso tapado de desechos, de hojas arrugadas, de ceniza, de migas, de pisadas, de huesos relucientes, bajo la tierra, más abajo la tierra, y voy haciendo un pozo a la medida de las circunstancias. Es sumamente alegórico, Sí, pero sí. yo me siento absolutamente identificada, porque limpió, hasta hacer un pozo a la medida de las circunstancias. Es interesantísima alguna de las experimentaciones que hace. ¿Se dedicó solamente a hacer poesía? Solamente hizo poesía. Fue una poeta luminosa, una poeta impresionante. Antes de fallecer, como te decía, la reconocieron mucho y fue muy reconocida en la región. Vos, por ejemplo, fíjate, yo te voy a leer otra más, ¿no? Y ya vamos a terminar con ella, porque no hizo, ¿cómo puedo explicar? Su obra es muchísima, fue muy prolífica, pero fue poeta, Claro. así, poeta con mayúscula. Hay algo de narrativa, más que nada cuando hace su propia biografía. Cuando hace su autobiografía, ella es muy poética además, muy, muy lírica y en algunos momentos muy experimental, pero allí la podés ver más narradora. Pero fue poeta, antes que nada, Amanda Berenguer. Y además sumamente fuerte y muy, muy reconocida por cómo cambió la poesía. Desde Amanda Berenguer la poesía cambió. Por supuesto que tenemos a una Idea Vilariño, cómo no. Tenemos a una Ida Vitale, de la que vamos a hablar pronto, que es una magnífica poeta, pero ella poetizó otras cosas. Vos date cuenta, Tareas domésticas. Uh-huh. El vidrio negro. Los poemas del río, por ejemplo, son impresionantes porque habla del cauce, la creciente, la represa. Es decir, utilizó un paisaje hídrico, un accidente geográfico, si querés, Uh-huh. y poetizó sobre todo lo que había en él, natural y humano. Y eso es de una poeta que experimenta. ¿Puedo leerte otro? Sí, por supuesto, por supuesto. La invitación. Un adonde de sombra, un pozo vivo, graznando como un pájaro violento, a veces me aparece a la hora incierta, al alba fría, espantadora de otras criaturas, y me empuja de nuevo. Porque yo estoy de más entre los seres que usan la alborada. Estoy de sobra, triste junto a la mesa recién puesta de la resurrección. No podría a mi antojo domesticar la angustia, hasta hacerle sangrar la alternativa de una estrella brillando sobre el día. ¿Acaso voy entre soñada y muerta, arrastrando una historia donde tiembla la cabeza muriente de la luna? Pero llevo el anillo, esa corona del otro reino para no olvidarme. Si empezás a analizar, Sí, claro. podés estar horas analizando esto, ¿no?
Sí, hay que entender el contexto también de donde está escribiendo, ¿no? Exactamente, de donde está escribiendo, su propia vida, su propia realidad. Su sociedad, exactamente. Y la realidad que vive esa sociedad en la que ella va transcurriendo. Como decíamos, murió el 13 de julio de 2010. Hoy en día está muy, muy puesta al día, digamos, por nuestros escritores y principalmente por los poetas, por la forma fuerte, profunda, filosófica y atrevida de hacer poesía, porque era una poesía atrevida, una poesía que estaba, digamos, estaba disrumpiendo, podemos decirlo así, es disruptora con respecto a la otra poesía generada por los uruguayos de la generación del 45. Hasta acá, Amanda Berenguer. Bueno, muy bien. Y bueno, acuérdense que también tienen los talleres literarios en el Centro Carlitos y en tu casa. En mi casa, y en Progreso. Los viernes de tarde, en Progreso los jueves de tarde, en el Centro Cultural Carlitos, los desayunos literarios que van los jueves de mañana y pensamos abrir más. Tenemos además un querido amigo que está haciendo un taller literario, el doctor Antonio Dátole, está haciendo un taller literario paralelo al nuestro, diferente, con otras estructuras, interesantísimo también. Pueden preguntarnos. Lo podemos invitar. Es que lo vamos a invitar, lo tenemos que invitar porque es un gran escritor, un gran narrador. Bueno, es un gran escritor y vamos a invitarlo. Entonces, y Josefina Trías, que está haciendo un buen trabajo en Carlitos también, ¿no? Exactamente, Josefina está al frente de toda la comisión del Centro Cultural Carlitos. Está además en estos días estrenando Llamaste a Walter, una obra teatral escrita, ¿sí? Dirigida y actuada por Josefina y un grupo de actores en la sala. Sí, Josefina, que estuvo en 33 antes de la pandemia, estuvo en 33. Exactamente, con terrorismo emocional. Exactamente. Bueno, ahora muy interesante. Muy interesante. Ahora está haciendo Llamaste a Walter, que me han dicho que está muy buena, yo todavía no la he visto. Quiero promoverla desde acá porque es, además de una gran actriz, es una gestora cultural impresionante y es además una persona que suma y suma y suma para que se puedan desarrollar distintas actividades en distintos ámbitos y sale y camina y va y viene. Admirable, una joven actriz. La vamos a tener acá. Sí, la estamos esperando. No me puedo coincidir los días. No hemos podido. Por eso mismo que dice María, que tiene muchísimas actividades. Sí. Pero además se disculpa y manda saludos. A mí también se me disculpa. siempre. Josefina es un amor. Bueno, y les recomiendo eso también a todos aquellos que puedan. Y nos vemos en la próxima. Nos vemos en la próxima. Vamos a ir hasta América Central, ¿sabes? Bueno, nos reencontramos ahí entonces. Muy bien.